Para los que no me conocen, soy Jorge Rodríguez Roda, cirujano cardiovascular del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El título que hemos elegido para iniciar este ciclo corresponde a uno de los temas quizá que más controversia y a la vez dudas ha causado en el mundo cardiovascular y en las UBIs, y es la utilización de ECMO en el paciente COVID. Antes de empezar, quería hacer una pequeña información estadística, comunicaros que hasta hace unos minutos contamos con 387 inscritos. Y comunicaros también que de esos hay unos 117 cirujanos, anestesistas 34, unos 12 cardiólogos, enfermeras 52, perfusionistas 36, intensivistas 65 y otros que posiblemente son de la industria o otras especialidades 61. También os quiero dejar pasar la oportunidad de saludar y dar una bienvenida especial a nuestros invitados de muchos países: Uruguay, Portugal, Panamá, Honduras, Francia, Cuba, Chile, Argentina, Alemania, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Italia, México, República Dominicana y Venezuela. Bienvenidos a todos. Y hoy tenemos la gran suerte de contar con la presencia de tres grandes profesionales muy vinculados, los tres, a las asistencias ventriculares y más concretamente a los ECMOs en la era COVID. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al doctor Jordi Riera, es intensivista del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, es el director del programa de ECMO de adultos, también es miembro del comité de dirección del EuroELSO y coordinador nacional del estudio EuroECMO COVID. Muchas gracias, Jordi, por acompañarnos. Hola, Jorge, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. En segundo lugar tenemos a Daniel Ortiz. El doctor Daniel Ortiz, cirujano cardiovascular del Hospital de Belviche, es miembro del equipo ECMO del hospital y uno de los grandes especialistas en asistencia, formado en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París. Bienvenido y gracias por estar aquí, Dani. Hola, Jorge. Es un placer. Muchas gracias por invitarnos. Y en tercer lugar contamos con la presencia de Enrique Pedrasota, es cirujano cardiovascular también del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Muchos de vosotros ya le conocéis por su labor como coordinador del Grupo de Trabajo de Asistencia Circulatoria y Trasplante Cardíaco de la Sociedad Nuestra. Actualmente es miembro del Comité Científico y responsable del Subcomité de Asistencia de Corta Duración renal. Antes de comenzar, dar unas pequeñas indicaciones sobre el funcionamiento de la conferencia. Todos los que estáis conectados podéis escribir vuestras preguntas a los invitados. Hay una opción chat dentro de la página donde estáis y habrá un equipo de comunicación que hará una selección de las preguntas en función de cómo vamos de tiempo y de los contenidos de la entrevista y en qué fase de la misma estamos. Por último, quiero agradecer, evidentemente, a la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular por permitirnos su plataforma para la realización de esta conferencia, al equipo técnico, con Pedro a la cabeza, que es el que hace posible que esto funcione, el equipo de comunicación, Pilar y el doctor José López, que está ahí en la sombra, y, como no, a Geting, que es la patrocinadora de este evento y que nos ha aportado el empuje necesario para arrancar con este ciclo de conferencias. Bueno, creo que he hablado bastante. Entonces, como introducción hemos invitado al doctor Mario Castaño, que es cirujano cardiovascular, jefe del servicio del Hospital Universitario de León, para que nos haga un pequeño resumen de los datos de las casi 100, yo no sé si hemos llegado ya a las 100 ECMO COVID que se han registrado en España. Hasta ahora tengo que agradecerte doblemente, Mario, pues el hecho de que estés aquí, que nos estés acompañando, sobre todo por haber sido un poco el que ha llevado la iniciativa de esta base para que se pusiera en marcha. Así que muchas gracias, Mario, y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias a ti, Jorge. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este simposio y tanto a la SECE como al Grupo de Trabajo de Asistencia Circulatoria y Trasplante por permitirme presentar muy brevemente, va a ser 6-8 minutos, los resultados preliminares del registro de la SECE de la terapia ECMO en los enfermos COVID. Como todos ustedes saben, en un porcentaje no despreciable de pacientes, esta enfermedad induce una insuficiencia respiratoria muy severa, que en ocasiones puede ser refractaria a pesar de la optimización de la ventilación mecánica, la implementación de la pronación, etc. En algunas experiencias preliminares, pues se observaron pésimos resultados en algunas pequeñas series, probablemente debido a la inmensa reacción inflamatoria que se asocia con esta enfermedad y por lo cual la terapia ECMO podía ser poco beneficiosa o incluso deletérea para estos pacientes. No se desaconsejaba el uso de la ECMO inicialmente, pero se
sugería que había que seleccionar muchísimo a los pacientes, como realmente así ha sido. A pesar de ello, y dado que en ocasiones pues, afecta a pacientes muy jóvenes, pues esta terapia se ha ido implementando cada vez más y la ELSO decidió iniciar un registro para intentar analizar mejor esta subpoblación de pacientes. Y desde finales de marzo, en que había, como ven, implantadas pues, algo menos de 60 ECMOs en toda Europa, hemos pasado actualmente a casi 1.000, esto a 26 de abril del 2020. En esta lista, España ocupa un honroso cuarto puesto, con 110 asistencias, ECMOs, en esa fecha. Y nosotros, bueno, pues auspiciados por la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular y el Registro de Asistencia Circulatoria y Trasplante, pues consideramos crear un registro nacional de ECMO en pacientes COVID. Este registro está basado en el registro inicial del Euro-ELSO Survey. De hecho, facilita la remisión de los pacientes a Euro-ELSO, porque creemos que es vital que todos estos pacientes se recojan a nivel europeo para tener la mayor casuística posible y conocer mejor a estos pacientes. Además, se consideró ampliar el registro con una serie de variables clínicas y analíticas pues, que nos van a caracterizar mejor a estos pacientes. Y al final, con este registro, pues pretendemos tener una visión de los pacientes en ECMO con COVID-19 en nuestro entorno. Intentamos tener una inmediatez de resultados a lo mejor posible de cara a cuanto antes poder optimizar las indicaciones y el manejo de los pacientes. Perdón. Ok. Ayer a las 4 de la tarde, que fue la última vez que revisé el registro, había incluidos efectivamente más de 100 pacientes, 101 pacientes concretamente. Hay 2 pacientes incluidos más en este momento. Como ven, casi el 80% de los pacientes son varones y las comorbilidades más prevalentes son la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad. El hecho de que haya poca insuficiencia renal previa, poca enfermedad cardiovascular previa, pues refleja la intensa selección de pacientes que efectivamente ha habido con esta terapia. Más de un 22% de los pacientes están con inotropos en el inicio de la terapia y más de un 60% con vasopresores. Como ven, la edad media ronda los 50 años, son pacientes jóvenes, y están intubados antes del inicio de la ECMO una media de unos 6 días, aunque más del 27% de los pacientes, como ven, están intubados, han estado intubados más de 7 días. Hay un paciente con 23 días de intubación previa. Las indicaciones prevalentes fundamentales, como se puede imaginar, es el distrés respiratorio y la neumonía, que abarca el más del 90% de los casos, pero ha habido 8 casos, el 8% de los pacientes, que han asociado miocarditis, problemas ventriculares izquierdos y que, por tanto, han necesitado de la implementación de ECMOs venoarteriales. Hasta ahora, la ECMO fundamental más prevalente ha sido la venovenosa, con 88% de los casos, y, por tanto, la inmensa mayoría son femoyugulares. Pero ha habido un 28% de canulaciones femorofemorales y un 12% de ECMOs venoarteriales. Se ha implementado hemasorción o con citosor o con MARS en 6 pacientes y se ha tenido que reconfigurar la ECMO a otras configuraciones de las inicialmente establecidas en 4 pacientes. Y bueno, estos resultados son los que tenemos ahora mismo. La mortalidad global es del 26% aproximadamente. Esto, evidentemente, va a ir incrementándose porque la cadencia de inclusión de pacientes, por fortuna, y esperemos que siga así, ha ido decreciendo muchísimo. Como ven, actualmente hay 26 pacientes fallecidos y el resto, hay de alta en UCI hay 5, de fuera del hospital hay 9 pacientes que han sido dados de alta del hospital tan solo, 26 todavía están vivos tras el winning del ECMO, pero en la UCI, y todavía continúan en ECMO 35 pacientes. La causa más frecuente de mortalidad hasta ahora durante el periodo ECMO ha sido el fracaso multiorgánico. Y bueno, estos resultados son, como pueden comprender, absolutamente iniciales, porque nos queda saber el desenlace de la mayoría de los pacientes, pero bueno, ya se puede observar que, en principio, de las variables que se han analizado, no hay muchas que salgan de momento significativas. El EPOC clínicamente parece que va a impactar, pero hay muy pocos números todavía.
Lo que sí se ve es que todo lo asociado con el fracaso ventricular izquierdo, el uso de inotrópicos, como ven, o la necesidad de terapia venoarterial, pues sí que está impactando ya en la mortalidad, en los resultados iniciales. Y, por supuesto, también el paciente que padece complicaciones durante la ECMO, que fundamentalmente son complicaciones pulmonares, como era lo de prever, con más de un 30% de los casos. Ya como conclusiones, para acabar, pues tengo que decir que a pesar de las expectativas iniciales y las mortalidades elevadas que estamos viendo, la terapia ECMO efectivamente puede ser beneficiosa en los pacientes con COVID-19, aunque tienen que ser muy bien seleccionados. Los pacientes que parecen tener peor resultados son los asociados a fracaso ventricular izquierdo y cardiogénico, y que, por supuesto, no nos queda más remedio que completar el seguimiento de todos los pacientes para poder confirmar y analizar los resultados y registrar todos los pacientes que podamos en Neuroverso, en nuestro registro y también en SPAMAX, porque es muy importante que el registro de nuestra sociedad continúe con todos estos pacientes, que este año van a ser, por desgracia, muchos, y no se puede perder esa información. Cuanto mayor sea la cantidad de información que cojamos de cada paciente, mejor va a ser el conocimiento de estos pacientes. Y no quiero terminar sin hacer una mención muy breve a cómo participar en el registro. Solo tienen que enviarme un correo electrónico a esta dirección. Yo les daré acceso tanto al registro, a la hoja de cálculo que hay en Drive para su cumplimentación, y a un documento de instrucciones con este aspecto, que es donde se recoge cómo rellenar este registro y también cómo hacer una pequeña depuración de los datos para mandarlos directamente después al survey de Euroverso. Y nada más. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, y gracias a los asistentes. No, gracias a ti, Mario, por tu labor y por la presentación que has hecho. Seguro que los ponentes tenéis algún comentario, alguna cosa que decir a Mario. José, ¿tienes alguna pregunta? Mira, Jorge, sí, dime. Felicitar a Mario por la iniciativa. Sin duda, en estos tiempos de incertidumbre es clave que compartamos nuestras experiencias para ver lo que estamos haciendo y nuestros resultados. Yo tan solo mi intervención es para felicitar a Mario por la iniciativa de la sociedad, obviamente. Muchas gracias. Muy bien, José, del público, ¿tienes alguna pregunta, alguna cosa? En principio son temas que se tratarán más adelante, o sea que de momento yo creo que podemos seguir, y si no son tratadas vamos pasando las preguntas para ganar tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mario, y quedas como invitado a la sesión. Gracias. Bueno, como contamos con los representantes de algunos de los centros más activos en el implante de ECMOs, yo creo que la mejor manera de empezar es que nos deis de vosotros una primera foto del número de ECMOs en COVID que habéis puesto, y qué tipo de ECMOs son y, a ser posible, el estado en que se encuentran en la actualidad. Adelante, Jordi. Muy bien. Bueno, antes de nada, agradecer a la sociedad, a la SECE, esta amable invitación, y en particular en la persona de Jorge. Es un placer para mí participar, y aprovecho para saludar a todas esas disciplinas. Yo creo que de aquí hay que sacar que es una terapia que es multidisciplinar, no puede ser de otra manera, y saludar a todos los colegas de todos los países que nos están escuchando. No tengo conflictos de interés en todo lo que voy a decir en mis participaciones, y lo primero que me piden son datos propios. Entonces, para dar datos propios, yo creo que es importante definirnos, ¿no? Definirnos. Y que es una breve definición de nuestro programa aquí en el Hospital Valdebrón. Los puntos claves son estos. Obviamente es un resumen. El punto número 1 no es baladí, es la adherencia a la ELSO. Ya se ha nombrado, Mario ya la ha nombrado, la ELSO. Hay que adherirse a las recomendaciones internacionales que atesora esta sociedad. Tenemos una participación activa, somos el centro con identificación número 200, y participamos, como digo, de manera activa en la sociedad. Es un programa multidisciplinar, no puede ser de otra manera, liderado por la UCI, que es donde concentramos todos los casos, ya sean venovenosos como venoarteriales. Yo creo que es una de las palabras que más voy a enunciar, concentrar los casos. Y por último, somos muy cuidadosos con la formación del ECMO Team, que consideramos
prioritaria y para ello empleamos un simulador que hemos creado nosotros junto con los ingenieros de Medical Simulator en entrenamiento y reentrenamiento basado en la simulación. Y todo esto os presento los datos de nuestro programa durante la pandemia. Estos datos han sido analizados el día 30 de abril. Es decir, de hecho hay un paciente más en la lista. Para el 30 de abril esto es como estaba nuestra población. 23 pacientes asistidos, 22 de ellos con configuración venosa, es decir, asistencia respiratoria, uno solo con asistencia venoarterial. Estoy escuchando un ruido ahora que no sé qué es. A destacar que 18 de los pacientes los que anulamos en otro centro los transportamos y les hemos dado asistencia extracorpórea aquí en la UCI del Hospital Valdebrón. Y aquí están los resultados. Antes de pasar a los resultados, creo que es importante en medicina en general, más concreto en paciente crítico y más en concreto en el paciente con ECMO, definir la población. Es decir, tú no puedes presentar los resultados, tienes que definir la población de los pacientes que has asistido. Tenemos aquí un resumen que yo creo que es superponible a lo que ha presentado Mario, una media son pacientes jóvenes, 51 años, la mayoría son varones. Tienen un IMC que tiende a ser alto. Yo creo que esto se repite en todas las series de los grandes ECMO centers. Fijaros que esto es un rango. Uno de los pacientes tenía un IMC de 40.8 y eran pacientes extremadamente hipoxémicos, una situación respiratoria muy mala. El corte de PAFI de media era 77, incluyendo aquí los que se indicaron también como acidez respiratoria, que la PAFI era discretamente superior, y todos ellos se habían pronado. Esto no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, una situación desde un punto de vista respiratorio muy crítica. La mayoría de ellos indicaron hipoxemia y a destacar también todo el mechanical power que entregamos, porque se entregaba a estos pacientes con la ventilación mecánica, con alta presión, alta FiO2, alto volumen, etcétera, y alta frecuencia respiratoria. Una vez dicho esto, vamos a los resultados. Los resultados de los 23 pacientes, 13 han sido decanulados de manera satisfactoria. Esto quiere decir un 56.5%. 3 de ellos, desafortunadamente, al final, estamos pensando siempre en estos pacientes, 3 de ellos fallecieron durante ECMO y 7, a día 30 de abril, todavía estaban en ECMO. Último dato que creo que es importante también es ver estos pacientes que son decanulados. Yo creo que en ECMO hay que ser honestos, es decir, el outcome en ECMO es salida de UCI, salida de hospital. Hay un outcome incluso en el registro ELSO que es éxito en la decanulación. Yo creo que esto, bueno, es un dato parcial, pero no es trascendente. Entonces, nos hemos fijado en cómo están estos pacientes desde un punto de vista respiratorio. Puedo decir que 3 de ellos están al día 30 de abril sin soporte ventilatorio, la mayoría de ellos ya de alta en casa, alta hospitalaria. 3 de ellos en una fase de winning avanzado, traqueostomía, alto flujo, presión de soporte en espontánea. 6 de ellos en ventilación mecánica con FiO2 baja, en fase ya de winning, un poco más tardío, un poco menos, fase menos avanzada que los previos, y una de ellas con ventilación mecánica con soporte alto. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Dani. Hola, ¿qué tal todos? Quiero saludar a todo el mundo que nos está escuchando y otra vez darte las gracias, Jorge, por esta oportunidad, a ti y a la sociedad, la oportunidad de compartir con todos vosotros nuestra experiencia. Déjame que entre en la presentación. El programa de ECMO del Hospital Universitario de Bellvitge tiene ya una consistencia de más de 10 años de duración. Hemos implantado más de 250 dispositivos y es verdad que el grueso de nuestra experiencia está en el soporte circulatorio, en la ECMO arterial, pero pues la situación de pandemia actual, ha supuesto que a mayo de 2020 las ECMO venovenosas superen a las venoarteriales, ¿no? Como todos ya sabéis, y por eso estamos aquí. Desde que empezó el periodo COVID, nosotros hemos implantado 17 dispositivos ECMO. El primero el día 20 de marzo
Y estas son las características que luego comentaré con un poquito más de detalle. 5 pacientes fueron canulados en otro hospital y el resto fueron canulados en nuestro hospital. 14 han sido ECMOs venovenosas, una de las cuales pasó un periodo transitorio de veno-arteria-vena y después volvió a reconvertirse en veno-vena. Y 3 han sido ECMOs venoarteriales. Y esta es la situación. 6 han muerto, 7 los hemos conseguido destetar y 4 siguen en soporte. Ahora lo comentaremos. Yo quiero comentaros brevemente, pero con detalle, una serie de características de esta serie. Quiero comentaros, como también ha comentado Jordi, pues que hay una predominancia de hombres. Como en todas las formas graves de COVID parece ser que afecta más al sexo masculino. La edad media de los pacientes a los que implantamos la ECMO era de 50 años, muy similar a la que se ha presentado hasta ahora. Y destacar pues, que el 53% también presentaban obesidad, un IMC superior a 30. En 3 pacientes a situación de insuficiencia respiratoria se añadió barotrauma. Y como os he comentado, 14 ECMOs fueron venovenosas, y un 82%, 3 ECMOs venoarteriales, que después detallaremos el porqué, y un caso que se convirtió transitoriamente a venoarteria-vena. Y yo quiero destacar pues, que los días en soporte, la media total de días en soporte ECMO ha sido 14, y que de los destetados la media de soporte ha sido de 17 días. Esto es importante porque antes de la época COVID, pues también nuestra experiencia con la ECMO venosa es que el soporte siempre estaba planeado para semanas, no para días. La anoxia pulmonar, que normalmente suele ser pues, infecciosa, inflamatoria o intoxicación, tarda bastante tiempo en recuperarse. Y las ECMO venovenosas, nuestra experiencia es que siempre son pacientes que requieren semanas de soporte. Esta es la situación actual. Como os he comentado, 6 pacientes fallecieron. Con 7 pacientes hemos conseguido destetarlos y actualmente hay 4 pacientes en soporte. Y quiero destacar también lo que estábamos comentando sobre la evolución tórpida larga de estos pacientes, es que de los pacientes destetados, de los 7, 6 están con traqueostomía, y es un dato pues, que nos da un poco la idea de la situación de la evolución de estos pacientes. Y en cuanto a las causas de muerte, pues comentar que de los 6 pacientes que murieron, pues 3 fueron en soporte y la causa del fracaso multiorgánico, pero como en estos pacientes la causa principal es la situación de infección, y 2 pacientes murieron por TEP, pero porque se implantó la ECMO venoarterial a causa del TEP. No son pacientes con ECMO venovenosa que después sufrieron un TEP, sino que la indicación de la ECMO venoarterial en estos casos, que después comentaré, fue el TEP. Y un paciente que murió durante el implante, porque no hemos de perder de vista que la canulación de ECMO, tanto venovenosa como venoarterial, tiene también riesgos durante la implantación. Es raro, pero ocurre. Y eso es todo lo que yo os quería comentar inicialmente. Muy bien, gracias, Dani. Enrique, adelante. Hola, buenas tardes. Os saludo y me presento, ya que antes la cosa fue muy precipitada y quiero, como todos mis compañeros, agradecerte a ti, agradecer a la sociedad que hayáis querido contar con nuestro grupo para compartir esta experiencia que, comparada con la de los otros ponentes, con cifras de 2 dígitos, pues puede parecer una experiencia muy recortadita, porque son 5 pacientes nada más, pero 6, pero ahora contaré las características de ese paciente, pero yo creo que tiene una serie de características diferenciales que la hacen interesante, y por eso yo creo que va a ser instructivo comentarlo. Como digo, a día de hoy hemos implantado a 6 pacientes con COVID. Este último paciente, el paciente número 6, se implantó el jueves, pero no se implantó como indicación de soporte respiratorio por COVID, sino que es un paciente COVID que llevaba ya 22 días en la UBI y que en el procedimiento de la traqueotomía pues, sufrió una rotura traqueal, se había convertido en un paciente inmanejable, y le implantamos la ECMO como soporte respiratorio y como soporte de una eventual cirugía.
por parte de los torácicos. Esta mañana la fibroscopia, la rotura se ha reducido a la mitad, así que lo mantendremos unos días más en el soporte ECMO, y si definitivamente los torácicos no le intervienen, pues se le retirará la ECMO, porque ya digo que no es una ECMO para recuperación respiratoria, que eso ya más o menos el paciente había ido por su camino. Por lo tanto, os voy a comentar 5 pacientes, como veis, 3 hombres, 2 mujeres, con edades variadas, desde 27 a 58 años, en torno a la cuarentena, que no tenían ninguna comorbilidad previa desde el punto de vista extrapulmonar, y de hecho la primera paciente se decidió el implante por un neumotórax iatrogénico, que la convirtió en inventilable, y el paciente número 2, ingresado por COVID en UBI e intubado, sufrió un embolismo pulmonar bilateral masivo, que fue el que condicionó el implante del ECMO. La cuarta paciente, que tuvimos nuestras dudas, como luego os comentaré en cuanto al implante, pues llegó al ECMO pues con una bacteriemia, con una broncorrea y con una sensación de que posiblemente habíamos llegado ya tarde. Como veis, los pacientes llegaron en mala situación, llevaban pues, muy poquitos días desde el ingreso en el hospital hasta la UBI, y de hecho 3 de ellos prácticamente entraron en la UBI desde la urgencia. 2 de ellos, estos 2 entraron desde urgencias. Este pasó por la planta 2 horas y en menos de 24 horas estaban en UBI e intubados. Además de eso, el tiempo hasta que les decidimos implantar la ECMO, como veis, fue muy corto, excepto en esta paciente, que es la que se sale un poco del rango de la serie. Pacientes que estuvieron como mucho un día en la UBI hasta que llegó el momento del implante, y todos aquellos en los que había sido posible, al menos por estar 24 horas, pues habían pasado por el prono. Esta chica no, porque el neumotórax no dio opción a ello, y este chico el implante se hizo por el embolismo pulmonar, pero todos los demás, como veis, pues son pacientes muy graves, evolución muy rápida de la enfermedad, necesidad de ingreso en UBI con una muy mala evolución en UBI inicial y pues indicación de ECMO prácticamente a la carrera, como casi siempre en estos casos. Todos ellos, incluido el paciente 6, del que no daremos muchos más datos, fueron ECMOs venovenosos como soporte respiratorio, todos ellos femoroyugulares, excepto el paciente del embolismo pulmonar bilateral masivo, que por el deterioro hemodinámico y el cor pulmonar agudo necesitó un soporte veno-arterial inicial, aunque 4 días después lo pudimos reconvertir a una triple canulación veno-veno-arterial. El soporte, salvo para el paciente 5, que fue excepcionalmente bien y a los 3 días se pudo retirar, pues estuvo en torno a los 7 días, 5 para uno, 10 para los otros 2. Y uno de los rasgos diferenciales de nuestra serie, que yo creo que por eso la he hecho atractiva para comentarla con vosotros, es que siempre intentamos en estos casos, a pesar de la patología, extubar al paciente durante el soporte. Y como veis, de los 4 pacientes que están vivos, en 3 de ellos se consiguió. Primero se extubó y después se destetó. De hecho, los pacientes habían evolucionado tan bien que una vez que le retiramos el dispositivo, pues estuvieron muy poquito tiempo en UBI. Como veis, entre un día, 4 días. Este es el paciente del embolismo pulmonar. Y además de eso, se fueron a la planta pues con una rapidez inusitada para el tipo de patología del que estamos hablando. Y además de eso, de los 4, 3 ya están en su casa. De hecho, el paciente número 3 pasó de tener implantado un ECMO venovenoso femoroyugular a 4 días después estar andando en su casa. Y de hecho, pues en el paciente 1 y el paciente 5, pues el retardo en el alta pues tuvo que ver pues con problemas posoperatorios. Esta chica tenía problemas renales previos, estaba en lista de espera para una nefrectomía por problemas renales. Y este paciente, que se atascó y durante una semana necesitó oxígeno, al final por elevación de dímeros D se le hizo un TAC y había hecho un embolismo pulmonar bilateral estando en planta. A pesar de eso, se le pudo destilar el oxígeno, se anticoaguló y se marchó a casa. Por lo tanto, el resultado, pues como veis, es bastante bueno, y aunque parezca feo enmendarle la plana a Gandhi, yo diría que en el caso de nuestra experiencia, no solo el esfuerzo de todo el grupo, sino que el resultado nos ha acompañado y por ello pues estamos realmente satisfechos. Son 3 pacientes de alta, el otro paciente ya está en la planta, rehabilitado y posiblemente pueda ser dado de alta. Son 4 supervivientes hospitalarios de 5 pacientes implantados. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias a los 3. Creo que nos habéis dado una foto nítida y clarísima de vuestra experiencia.
Y estoy seguro que el público tiene alguna pregunta, ¿verdad, José? Sí, hay alguna pregunta, sobre todo yo creo que ahora inicialmente por datos de la situación actual probablemente sea más dirigidas hacia Mario Castaño por el registro. Y una de las preguntas es si se ha mirado el tiempo medio de ventilación mecánica antes del implante de ECMO, ya que comentan desde el Grupo de París que hay documentada por relación de la mortalidad con el tiempo de ventilación previa y si se ha analizado en nuestro registro. Hola, sí, lo he puesto en una de las diapositivas. El tiempo medio de ventilación. El tiempo medio de ventilación mecánica ronda los 6 días. Hay un paciente con 23 días, pero el tiempo medio ronda los 6 días. En los resultados, no lo he comentado por ir un poquito rápido, pero en los resultados iniciales ahora todavía no se pueden sacar prácticamente resultados definitivos porque hay muy pocos pacientes con un desenlace final. Pero en lo que se ha analizado de manera univariante, la intubación prolongada más de 7 días, que se ha hecho como variable dicotómica, no impacta en la mortalidad todavía. Lo que pasa es que, claro, esos pacientes son los pacientes que están ventilados más tiempo previos, probablemente son los que más tiempo van a estar en ECMO y son probablemente muchos de ellos los que todavía están en ECMO en el momento final. Entonces, habrá que esperar el desenlace final. Yo creo que tiene que impactar en la mortalidad, una intubación prolongada, sobre todo en pacientes que hayan estado con ventilaciones mecánicas agresivas durante bastantes días antes de implantar la ECMO. No tanto como la prolongación de la ventilación previa, sino la agresividad de la ventilación previa que hayan tenido. Yo creo que eso tiene que impactar. También preguntan quién está realizando mayoritariamente las canulaciones, si son cirugía cardíaca, intensivos, anestesia. No sé si el registro está recogiendo ese dato. No, esa pregunta creo que esa pregunta la vamos a contestar después, pero con la experiencia de los ponentes de hoy. Pero vamos, Mario, si tienes alguna respuesta del grupo de España entero. No, eso no se está analizando. Se están emitiendo los resultados y son variables del registro de la ELSO y no está recogido quién está canulando los pacientes. Vale. Y luego otra pregunta, así de los datos que expusiste del registro, comentan que, bueno, que hay un alto porcentaje de pacientes con inotropos y vasopresores y las ECMO son fundamentalmente venoarteriales. Si consideras que puede estar infradiagnosticada la miocardiopatía de este tipo de pacientes. Bueno, había un 8% de los pacientes que se han reportado como causa única, muy poquitos, y como causa coadyuvante, en el caso ventricular y la miocarditis es un 8% de los pacientes, son 9 pacientes. Entonces, es una situación que ha sido bastante excepcional, que ha impactado mucho en los resultados y probablemente los vasopresores probablemente son por el problema séptico que tienen estos pacientes y la vasoplegia, independientemente del fracaso cardíaco. Y los inotrópicos, pues hay muchos pacientes que están muy inflamados y que tienen problema cardíaco sin tener una clara miocarditis. Hay un 22% de inotrópicos preoperatorios reportados en el registro, aunque solamente hay 9 pacientes reportados con problemas de miocarditis como causa del implante de ECMO. Yo quería comentar esta cuestión que yo creo que es importante, sabiendo el foro que hay, y es un buen apunte. Yo creo que la situación hemodinámica sí que la mayoría tiene que cierta dosis de drogas vasoactivas, más en el contexto de deterioro respiratorio. Deterioro respiratorio con mucha acidosis respiratoria, mucha ventilación mecánica con presiones altas de la vía aérea, eso compromete el retorno venoso y la mayoría de ellos llevan cierta dosis de drogas vasoactivas, pero en absoluto es un contexto en el que haya bajo gasto, ni yo discrepo que haya un proceso séptico, porque ya veis que la incidencia de fallo renal antes de la colocación de la ECMO es muy baja. Entonces, yo creo que la situación de deterioro hemodinámico, de necesidad de drogas, es secundaria en gran parte a la situación respiratoria. Sí, Dani, ¿quieres decir algo?
si continuamos, sí, bueno, te pasaré más preguntas más adelante. Sí, adelante. Quería comentar una apreciación sobre a mi buen amigo Enrique, porque, y también en relación con los días de intubación previos al implante de la ECMO, etcétera, ¿no? Nosotros la media de intubación de los pacientes a los que se les ha implantado ECMO son 3 días, con un rango entre 0 y 7 días, ¿no? Entonces, yo que quiero felicitar mucho a Enrique por el resultado de su serie. Lo que me llama la atención es que el modelo de paciente que él ha presentado no es el que estamos viendo nosotros, ¿no? El que estamos viendo nosotros es el paciente con una insuficiencia respiratoria refractaria a toda la terapia intensiva, ¿no? A la ventilación mecánica, no se puede ventilar, y que después de 2 pronos, ¿no? O sea, después de haberlo pronado 2 veces, etcétera, la PAPI es muy baja y la última opción es la ECMO, ¿no? Entonces, cambia un poquito este paradigma, ¿no? De paciente que nos presentó él con unos resultados excelentes, desde luego, pero que desgraciadamente, y es desesperante, nuestra serie no, aparte de unos casos que también después comentaremos, no lo hemos visto. Coincido sí, con el trauma, Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, y yo incluso yo también coincido con vosotros. Lo que pasa es que la serie es la que es decir, que uno tiene los pacientes sí, que tiene. Luego. Claro, y estos son los que son. Y por eso decía al principio que era una serie seguramente un poquito especial o un poquito distinta y que por eso también tenía cierto interés el contarla. Son 5 solo, 2 han sido motivados por problema, digamos, extra dentro de un COVID, pero extra COVID, es decir, un neumotórax iatrogénico que hizo a la paciente inventilable. No había tiempo de esperar muchos más días a ver si mejoraba con prono, ni pronarla. El otro era un chico que estaba en su fase inicial, 24 horas de UBI, y ante un deterioro brutal, el TAC mostró un embolismo pulmonar bilateral proximal y distal. Las imágenes, la verdad, que son espectaculares. Uno no puede creer cómo estuvo vivo y cómo ahora está vivo. Está andando por la planta. Entonces ya son 2 de 5. La otra chica, que es un poco más, digamos, ajustada a la serie vuestra, que es la paciente 4 y que es la única fallecida, pues se implantó seguramente tarde, porque la implantamos en el día 12, y de eso vamos a hablar después en las indicaciones y las contraindicaciones. Y los otros 2 pacientes, pues bueno, ya digo, pasaron por todos los ciclos, es decir, llegaron incluso a estar pronados, habiendo estado solo un día de UBI, es decir, que cumplimos estrictamente las normas o el protocolo, pero yo creo que la evolución de esta enfermedad, que no la conocemos ninguno, simplemente la estamos viviendo, la estamos sufriendo y la estamos atacando como podemos con lo que tenemos a mano, pues hace que algunos te aguanten unos días más intubados y cogidos con alfileres y otros te aguanten menos, o bien el paciente o bien el intensivista que lo lleva. Y que de pronto, sí, porque es así, pero como nos ocurre a los cirujanos, pues unos podemos ser un poco más rápidos en el momento de una decisión, otros menos. Pues algún paciente, muchos pacientes que no hemos implantado, a lo mejor los hubiéramos podido implantar, pero desde luego estos los implantamos en el momento en el que debíamos hacerlo y digamos que habían cumplido todas sus fases. Quizá un día después hubieran ido igual de bien, hubieran ido peor, con 24 horas más de intubación y con un prono más, pues no lo podemos saber. Pero desde luego estos son los resultados que hay. Y luego hablaremos de ECMO rechazados también. Y perdona, no sé si hay tiempo, Jorge, pero una cosa que me parece espectacular y que es el tema de la extubación. Los cirujanos siempre hemos sido muy brutos y en la ECMO venoarterial nos costó mucho convencer a los intensivistas y cardiólogos de críticos de extubar al paciente con la ECMO venoarterial implantada, ¿no? Y esto en la venovenosa, por muchos motivos, también es mi duda, no se consigue. Porque, claro, ¿cómo lo ventiláis de manera autoprotectora? Que es una de las estrategias que se ha visto que tiene buen resultado en estos pacientes. Respirando solo, te dejas el pulmón en reposo. No sé si Jordi nos puede también ayudar. Pero me parece espectacular haber convencido. Luego lo comento, ya. Luego lo comento. Es un tema muy importante. Vale, luego, como tiene los protocolos, luego hablamos del tema. Lo que sí nos ha enseñado esta enfermedad es que es una enfermedad tremendamente asimétrica y tiene unos patrones tremendamente raros, ¿no? Se han visto respuestas muy diferentes entre los pacientes infectados, ¿no? No solo desde el punto de vista clínico, sino la imagen radiológica, y toda esta respuesta se ha trasladado, lógicamente, a los enfermos que están intubados en un UBI. Jordi,
tú que has estado en primerísima línea como intensivista, ¿qué patrones clínicos habéis detectado en vuestras UBIs? Si habéis podido establecer algún indicador de mala evolución, porque parece que hay una muy poca correlación entre los patrones radiológicos con los valores gasométricos y las evoluciones que han tenido los pacientes. Jordi. Parece que tenemos algún problema. Había desactivado el micro. Ya está. Vale. Entonces, patrones clínicos, ¿no? Yo creo que es un tema muy quizá no de intensivos, pero creo que es de interés seguramente para todos los que estáis oyendo. Y probablemente muchos de vosotros habréis escuchado a grandes expertos, ¿no? Como Marini y Gattinoni hablando de estos dos patrones, ¿no? Un patrón L, un patrón H. El patrón L es un patrón atípico de distrés. De hecho, definen una entidad nueva que es el CATS, que es, ¿no?, el distrés asociado a coronavirus. Este patrón L sería atípico. Es esta imagen de aquí, la primera tipo 1. Este patrón pues se comportaría con low es baja la estancia, ¿no? Low es de baja la estancia serían pulmones muy compliantes, cosa que en el distrés no es habitual. Y luego otro patrón que sería el de la derecha, sería el tipo H, ¿no?, que sería un patrón más estándar que se beneficiaría de las maniobras habituales. Yo creo que esta diferenciación es muy atrevida, bajo mi punto de vista, sobre todo porque tiene grandes implicaciones en el manejo de los pacientes, ¿no? Estoy metiéndome en el tema de intensivos, ya que en este patrón, pues como veis, recomiendan, pues bueno, no ser tan cuidadosos con el volumen tidal, que es la ventilación protectora y ultraprotectora que les ha comentado o me lo has propuesto, ¿no?, en el guión. Pues la base es volumen tidal bajo, ¿no? Y con este patrón y esta distribución, pues dicen que, bueno, el volumen tidal quizá no sea tan importante ajustarlo a la baja, prono puede ser que se beneficien o no, niveles de PIB bajos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucha repercusión esta diferencia. Y yo, honestamente, pacientes ventilados con COVID y más pacientes en ECMO, este es el patrón. El patrón tipo 1, yo no sé los compañeros, pero yo no lo he encontrado, ¿no? No lo he encontrado. Y afortunadamente, como argumento a este comentario, afortunadamente hace poco, esto quiere decir el 29 de abril, se publicó esta serie del Mass General Hospital. Es una serie, un artículo impecable publicado en Blue Journal, donde analizan sus 66 pacientes COVID intubados, los patrones, ¿no? Y tienen un patrón típico de distrés, con PIS bajas, datos altas, compliance baja. Estos pacientes, esto creo que es un mensaje importante, se benefician de ventilación protectora, volumen tidal bajo, prono, sin duda, y el nivel de PIB, pues bueno, daría para hacer 3 o 4 webinars, que obviamente y no es el target del presente. Entonces, de los pacientes que necesitan ECMO son estos que están aquí. Estos que están aquí, que son pocos, desafortunadamente son pocos, ¿no? Es una temática de interés, pero son pocos. En esta serie, un 5%. Este dato se repite en las series. Puede variar algo, entre el 2 y el 5% pacientes ventilados, COVID ventilados, 2-5% van a necesitar asistencia clínica. La segunda pregunta que me hace Jorge es si existen indicadores de mala evolución. Yo creo que Jorge lo que me está diciendo es, oye, hay algunas variables que yo pueda emplear para indicar o no indicar la ECMO o para retirar el soporte. Es una pregunta excepcional, ¿no? Excepcional y de interés. Lo malo es, la pregunta es excepcional, la respuesta es esta. Es que no lo sé. Entonces, no lo sé, a ciencia cierta al menos, ¿no? Porque, como decimos, una patología nueva, necesitamos tener estudios más potentes, con N adecuada, donde estudiemos diferentes factores en análisis multivariado. Eso, obviamente, ahora no tenemos esos datos. Así que contesto esto. También quiero decir que está muy de moda la evidencia científica, bueno, vamos, más de moda, es lo que tenemos que hacer. Pero en este contexto me refiero. Yo siempre soy muy cuidadoso, ¿no?, en aplicar elementos que tengan una base científica en los pacientes que trato, porque creo que les hago un beneficio. Pero ojo en esta pandemia, con esta velocidad en la que se está presentando esta patología, esperar a la evidencia científica va a ser muy tarde para muchos pacientes. Entonces, por eso creo que es tan importante compartir experiencias que
creo que cuantas más experiencias, más conclusiones, teniendo en cuenta que no pueden ser rotundas, podemos sacar. Entonces, con nuestra experiencia y la experiencia de muchos ECMO Centers, os voy a hablar de varias variables, ¿no? Un factor, un punto fundamental es el punto número 1 que veis en la pantalla. Yo creo que los números de centros con pocos casos son mucho peores a los centros que hacen muchos casos. Esto es así, se repite. Estoy hablando de ECMO, ¿no? Vemos esta asociación en otro ratio de mortalidad y número de casos anual por debajo de 15, 20 casos. Este número de corte es muy variable, pues empeoran notablemente los números. En el contexto, además de esta pandemia, yo creo que es importante concentrar los casos en un mismo centro con amplia experiencia. Otro factor a tener en cuenta se ha puesto ya sobre la mesa, que es la ventilación mecánica. Es un factor muy interesante, ¿no? El tiempo de ventilación mecánica, en general, cuanto más tiempo entre intubación y ECMO, peor. Eso es así. Entonces se habla del número 7, que creo que alguien ya lo ha comentado. El número 7 es propuesto por la ELSO, 7 días de ventilación mecánica. Si en las guías ELSO aparece esto, ojo, que es ventilación mecánica agresiva, creo que también se ha comentado. Esto es un tema importante, con FIO2 alta, presión espirato alta, que habitualmente, al menos los centros que nos comentan pacientes y nosotros mismos, pues aplicamos prono, somos muy cuidadosos con el volumen tidal, etcétera, etcétera. Y de hecho la ELSO dice, muchos centros no lo consideran ni una contraindicación. Yo creo que hay que considerarla una contraindicación relativa, sin duda. Cuanto más tiempo de ventilación mecánica, menos probabilidad de supervivencia tiene el paciente. Eso es así, pero, como digo, una contraindicación relativa. Ahora, en fases finales de la pandemia, muchos centros me llaman comentando esta circunstancia, que, como digo, no es baladí, pero siempre digo lo mismo, hay que verlo en el contexto del paciente y, sin duda, no puede ser una contraindicación absoluta. Sí. Otro tema polémico es la edad, polémico, que genera dudas, ¿no? La edad también, igual que la ventilación mecánica, cuanto más edad, peor. Tal como ocurre, como digo, con la ventilación mecánica. El paciente con más edad tiene más riesgo de fallecer. Esta es una publicación alemana, de la serie alemana fuera de COVID, obviamente, no hay publicaciones COVID, hay muy pocas, y como veis, por encima de los 60 años, la mortalidad sube significativamente, ¿no? El punto de corte siempre es difícil, eso es así. Punto de corte de edad. Nosotros en este contexto hemos puesto un punto de corte de 65. Por encima de 65 años consideramos que es una contraindicación absoluta a la hora de indicar la terapia. Creo que se ha comentado ya, es muy importante seleccionar a los pacientes. Y este criterio, edad, es fundamental. Entre 60 y 64 años lo consideramos una contraindicación relativa que hay que poner en el contexto de los pacientes o de cada paciente. Depresión. Paciente inmunodeprimido tiene más riesgo de fallecer. Es una contraindicación relativa a tener en cuenta. Quizá el debate sería, que no tenemos tiempo, obviamente, es en la definición de inmunodepresión, ¿no? ¿Qué encontramos con un paciente inmunodeprimido? Los scores, ¿no? De indicadores de mala evolución, vamos a utilizar los scores. No recomendado en el contexto de la pandemia, en absoluto. Por ejemplo, el RESP score tienden a ser demasiado positivos. En el RESP score vemos aquí, no se ve bien, pero puntúa alto, la neumonía viral, jóvenes, ventilación mecánica de no muchos días y relajación neuromuscular. Eso puntúa conforme más alto, más supervivencia y obviamente esto no es así. Así que no recomiendo el uso de scores en este contexto. Fracaso concomitante de órganos, aparte del respiratorio, asociado a peores resultados. También verlo como una contraindicación relativa. Obviamente, cuanto más órgano fracasado, peor. Es claro. ECMO RCP en COVID, malos resultados en todas las series, incluida la nuestra. No apunto más porque seguro que mis compañeros pueden hablar más y mejor de esto. Por último, una vez iniciado el soporte, hemos visto que un indicador de buen pronóstico, quizás muy atrevido a hablar de esto, pero se nos queda buen cuerpo, vamos a decir, se nos queda buen cuerpo. Si mejora la compliance durante los primeros días, es un paciente que va a tener mucha chance de ser decanulado, de manera exitosa. Quería acabar esta parte con un tema que creo que es importante. Quería acabar diciendo que la ECMO no es una pastilla que demos y tiene sus efectos, en absoluto. Ya hemos visto que hemos hablado de 3 personas con perfiles diferentes, etcétera. Hay muchos factores, es una
es una asistencia multifactorial, una maniobra extremadamente compleja, y muchas variables de la misma se asocian con los resultados tras la misma. Entonces, hacerlo bien es muy fácil, ¿no? Decirlo, digo, es seguir las recomendaciones internacionales, protocolos actualizados, concentración de casos, personal entrenado. Esto, sin duda, es una variable que se asocia a mejores resultados. Y por otro lado, hay que recordar algo, que con tanta máquina, ya veis aquí ¿no? La imagen del paciente en ECMO, y concretamente es un paciente COVID, pues a veces nos olvidamos que aquí hay un paciente y con tanta máquina, ¿no? Entonces tú lo puedes hacer perfecto, puedes tener unos protocolos impecables, la máquina de última generación, personal entrenado en sacar los gases, ajuste de Swift Flow, etcétera, que si no diagnosticas y tratas el paciente adecuadamente, en este caso neumonía COVID, pues vas a fracasar. Así que, por último, decir que un indicador de muy mala evolución es hacerlo perfecto con la máquina y olvidarnos del paciente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. ¿Hay algún comentario de los ponentes? O, José, ¿tienes preguntas del público? Una pregunta interesante por la relación con el tiempo de ventilación mecánica previo a la ECMO, pues hay un par de preguntas respecto a si hay algún indicador del TAC que puede indicar que el paciente no va a beneficiarse con el pronado y acelerar más el tiempo de ECMO, como que los infiltrados estén muy distribuidos, no sean preferentemente en alguna zona. Lo comento posteriormente. El TAC yo creo que es de interés y afortunadamente la ECMO nos permite hacer TACs. En otros pacientes es imposible hacer un TAC sin ECMO, no puedes llevar al escáner. Entonces, es muy interesante este apunte de la audiencia porque el TAC nos permite descartar complicaciones añadidas en forma de neumotórax, TEPS, etcétera, y también buscar patrones asociados a mal pronóstico. Esto no tenemos ni idea. Es decir, en algún escáner sí que el radiólogo se atreve a comentar signos incipientes de fibrosis. Esto obviamente no es ninguna mala noticia, ¿no? Obviamente es obvio para todos, pero patrones del TAC, realización de TAC en estos pacientes es de extremado interés a la hora de emplearlo como una variable de decisión. Puede haber algún TAC dramático, donde no hay ninguna otra opción, pero es difícil en general. Es un dato más a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, Daniel, Enrique? No. Vale, pues yo creo que una de las situaciones más complejas que nos podemos encontrar y que de hecho nos hemos encontrado alguna vez es la asociación de la alteración respiratoria refractaria y la inestabilidad hemodinámica por posible afección miocárdica, que sabemos que también la hay. Y esto inexorablemente lleva a una situación de urgencia o emergencia para el implante de una ECMO venoarterial. Daniel, para tu entender o vuestra experiencia o por lo que has podido ver, ¿constituye la inestabilidad hemodinámica o la parada cardíaca una contraindicación real? ¿Has tenido experiencia en este sentido, verdad? Yo te diría que sí. Ahora os presentaré dos casos, pero claro, es lógico, a la situación de insuficiencia respiratoria severa, si le sumas la insuficiencia cardíaca severa, el escenario es bastante malo, ¿no? Y entonces esto en la pandemia COVID se puede, sobre todo, producir en dos supuestos. El primero, afortunadamente, ha sido muy poco frecuente, que es la afectación miocárdica por el bicho, ¿no? Por el coronavirus. Es poco frecuente. Gracias a Dios hemos visto muy pocos casos de miocarditis severa, solo tenemos un caso. Y la segunda sí que es más frecuente, que es que la trombogenicidad que tiene este virus pues provoca en muchas ocasiones tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, muchas veces son pequeños, son subclínicos, pero cuando se produce un tromboembolismo pulmonar de entidad que afecta a ramas principales, la disfunción derecha hace que el paciente pueda entrar en un shock cardiogénico y el escenario es muy malo. Yo os voy a presentar nuestra experiencia con dos pacientes que es bastante ejemplificadora, ¿no? La primera paciente, pues una chica joven
veis la radiografía con una neumonía bilateral por coronavirus que está en ventilación mecánica no invasiva. La paciente de repente presenta una desaturación brusca asociada a una inestabilidad hemodinámica pues inmediata. Lo primero que hicimos en este caso, pues placa portátil para que descartar un neumotórax y lo descartamos. Eco a pie de cama en la que evidenciamos pues una dilatación franca del ventrículo derecho y en esas circunstancias hicimos el diagnóstico de TEP, porque es que fue quitar el ecógrafo y la paciente se para. Hace un paro cardíaco, son las 2:30 y iniciamos maniobras de reanimación. ¿Qué hacemos? Le implantamos una ECMO que a los 20 minutos sin incidencias estaba funcionando. Conseguimos la estabilización de la paciente y decidimos bajarla al TAC. Aquí veis la imagen del TAC, afectación pulmonar bestial, ¿no? por el coronavirus y el trombo en la rama derecha de la arteria pulmonar. Es que no es difícil decir que el pronóstico de esto es muy malo, ¿no? Pero aparte, pues en el TAC se vio que además tenía un hemoperitoneo. Lo primero que uno piensa es que ha habido un problema de canulación. No es así. Los cirujanos la llevaron al quirófano urgente y le hicieron una doparotomía exploradora y lo que observaron es un estallido del lóbulo izquierdo hepático y que lo asociaron a las maniobras de reanimación. Me puedes decir, bueno, eso es un epifenómeno y no tiene nada que ver con la insuficiencia cardíaca y insuficiencia respiratoria. Sí, bueno, pero mirar el TAC, es que esto tiene muy, muy mala salida, ¿no? El segundo caso es un paciente más mayor, 60 años, y también en ventilación mecánica no invasiva. Os estoy hablando de situaciones que las cosas no están de repente se deterioran muy rápido, ¿no? Como tú has comentado en la pregunta. Está en ventilación mecánica no invasiva y también presenta una desaturación brusca con una inestabilidad hemodinámica franca. En este caso, lo primero que se hace es una placa portátil y se observa este neumotórax que fijaros es que la imagen es muy didáctica porque en un neumotórax de tensión ese pulmón derecho lo que tenía que estar es colapsado. Son pulmones tan fibróticos que es un molde, o sea, el pulmón ni siquiera se colapsa, ¿no? Lo bajamos, y se le pone un drenaje torácico, lógicamente, y se baja al TAC. En el TAC todavía no está expandido el neumotórax, se tuvo que volver a colocar otro drenaje torácico y también se diagnostica el embolismo, en este caso una rama lobar. Mucha inestabilidad hemodinámica y en situaciones de desaturación extrema también decidimos implantar la ECMO. Era el segundo caso, venoarterial. No conseguimos remontarlo, la máquina no dio flujos correctos, no conseguimos oxigenar el resto de órganos y prácticamente duró 12 horas. Probablemente la homogeneidad del virus hace que el tromboembolismo pulmonar sea un reflejo de una situación de coagulación casi intravascular diseminada y por eso no tuvimos buenos flujos en la máquina ni buen soporte cardiorrespiratorio, ¿no? Yo te tengo que decir que personalmente soy muy poco entusiasta con las ECMOs en situación de parada. Por supuesto, en la intrahospitalaria, si me permite ser provocador, creo que no debería hacerse. Y la extrahospitalaria y en la intrahospitalaria tenemos que estar muy, 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 muy atentos a indicios de reversibilidad. Pero bueno, en este caso, las conclusiones que sacamos es que en estas situaciones que llevan a un deterioro hemodinámico tan brusco, tan rápido y a situaciones de paro, es muy probable que no se deba hacer nada más. Sin duda, yo, sin que te sirva de consuelo, nuestra experiencia en dos casos, también de parada respiratoria, parada cardíaca e implante de ECMO venoarterial, fueron también de una evolución similar a esta. ¿Algún comentario, Enrique, Jordi? Yo preferiría que hubiera comentarios de la audiencia, si los hay, y si no... Vale. José, ¿alguna pregunta desde fuera? El principio son casi todo temas que se van a tratar más adelante, o sea que podemos seguir. Vale, muy bien. Enrique, vosotros en el 12 hemos visto un poco la serie, habéis implantado 6, habéis tenido unos resultados pues espectaculares. He visto que todas las 6 evidentemente son asimétricas, ¿verdad? Habéis tenido que hacer selección de pacientes, habéis tenido que rechazar muchos pacientes como en otros hospitales. ¿Por qué no nos hablas un poco de las indicaciones y contraindicaciones de la terapia ECMO en COVID? Y sobre todo, si vosotros habéis
modificado, habéis hecho alguna variabilidad o alguna variación respecto a las indicaciones recomendadas por la sociedad. Sí, bueno, la verdad es que como en todos los aspectos de la enfermedad, pues a nosotros nos pilló el COVID con el pie cambiado, como a todo el mundo. Decimos, bueno, ECMO, son enfermos respiratorios, habrá que poner ECMO, pero ¿van bien o van mal? ¿Qué hacemos? Pues bueno, vamos en principio a ver los que tienen experiencia lo que hacen. Los chinos sacaron un consenso de expertos, pero la verdad es que no nos aclaramos mucho con el consenso, como habéis estado en chino. Y poco después empezaron a salir algunas experiencias muy cortitas, la nuestra también lo es, pero del hospital de Shanghái, que es el que mejor resultado ha tenido, otra experiencia que era de la provincia de Hubei, y como veis, pues tampoco es que la cosa fuera muy alentadora, 8 pacientes, 50% de mortalidad directa, los otros seguían ventilación mecánica después de muchos días asistidos. En la otra experiencia, en la provincia de Hubei, pues 41, casi 42% muertos, pero de los 4 que seguían, 2 estaban en coma, es decir, que estamos hablando de casi un 70% de mortalidad directa, con lo cual pues nos vimos a la tesitura de decidir si hacemos caso a esto no deberíamos poner ECMO, va muy mal, pero quisimos pensar que quizá los occidentales somos un poco diferentes o que la información estaba llegando sesgada y bueno, pues volvimos a lo que tenemos y lo que hay, ¿no? En la última década, en los últimos 11 años, pues hemos tenido estos 2 ensayos aleatorizados, el CESAR del año 2009 y el EOLIA, este era un ensayo básicamente o exclusivamente del Reino Unido, y el EOLIA era básicamente francés, de unos cuantos centros franceses, capitaneados sobre todo por la gente de la Pitié, con alguna participación de algunos de Toronto, que son los que han marcado un poco la tendencia de lo que hay que hacer en soporte con ECMO para el síndrome de distrés respiratorio agudo. La ELSO también ha querido aportar su granito de arena, ha llegado tarde, no lo digo como una crítica, simplemente esto ha ido tan deprisa que cuando se ha querido recopilar un poquito de experiencia, pues ya a todos nos había tocado hacer algún implante, pero sí que cuando aparecieron los criterios de la ELSO, pues nosotros nos animamos mucho porque en el fondo era lo que habíamos estado haciendo. Este esquema que propuso Daniel Abrams el año pasado es fantástico porque aúna pues, los criterios de EOLIA con el eclecticismo del Grupo Americano de Columbia, de forma que queda todo muy claro. Si uno se lee el EOLIA, es un poquillo pastoso. De hecho, pues la conclusión de EOLIA es que no mejoraban los pacientes o a 60 días no había mejor resultado con la ECMO. Si uno lo lee críticamente, aunque luego ya se comprobó en varios metaanálisis que sí era favorable, pero el Grupo de Columbia pues, consiguió exprimirlo de tal forma que nos ha convencido a casi todos, y ya sea para la insuficiencia respiratoria hipoxémica como para la hipercápnica, pues da una serie de criterios que son muy claros, en los que sí se cumplen y no hay una contraindicación para la ECMO, deberíamos implantar la ECMO. A esto es más o menos a lo que nos ajustamos. Y aquí la verdad que yo quiero romper una lanza en favor de la sociedad, porque las sociedades científicas muchas veces van tarde, no digo la nuestra, sino todas con los problemas, pero es verdad que en este caso nuestra sociedad ha elaborado una serie de documentos de posicionamiento para todo tipo de problemas. En la página web están todos y también se abordó el empleo de la ECMO y el registro de la ECMO. Y bueno, pues esta era la propuesta que hacía, que se parece bastante al esquema de Abrams que os he comentado. Pues se puede discutir si el pH son 7, 20 o 25, si 6 horas u 8 horas, pero más o menos las cosas estaban claras a la hora de indicar la ECMO. Y nosotros, personalmente, nos hemos guiado por estas guías en los 3 pacientes en los que podíamos pensar que iban por la vía común, como comentabais vosotros antes, en los 2 pacientes urgentes en los que la iatrogenia o el evento del embolismo se cruzó por el medio, pues hubo que correr. Pero más o menos esto es lo que nosotros hemos utilizado. La contraindicación ya es un poquito más peliaguda. Como comentaba antes Jordi, hay una serie de criterios ELSO que hablan pues, de los 7 días como una recomendación a valorar y otra serie de circunstancias, pero una pandemia en la que no sabíamos muy bien por dónde iban los enfermos, si uno miraba los tags decía, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Pues digamos que la tentación de contraindicar la terapia era muy grande, a pesar de que tuviéramos claras las indicaciones. Entonces, aquí, de nuevo, lo que ha propuesto la ELSO, y abundando un poco en lo que decía Jordi, pero corrigiéndole, si me lo permites, Jordi, mínimamente, efectivamente la edad y las comorbilidades significativas
excluyen al paciente, contraindican, y aunque en las guías previas de ELSO se habla de los 7 días diciendo que no es una contraindicación absoluta, que es relativa, quiero poner en contexto, en el caso de la pandemia y posiblemente por la malísima evolución y también, sobre todo, porque no sabemos realmente cómo va a ir y qué estamos haciendo, son un poquitito más categóricos con los 7 días y aunque no podemos decir que es absoluta, digamos que es menos relativa que en el caso de las guías generales o la indicación no COVID. De nuevo, la propuesta de nuestra sociedad, que prácticamente milimétricamente se asimila a las propuestas de la ELSO, y nosotros también pues las hemos seguido a la hora de contraindicar, porque como os decía antes, hemos indicado 5, 6, pero también hemos desestimado casos y ya digo que no es fácil, no es fácil cuando la presión el día de más ocupación del hospital fueron 90 enfermos de UBI. Llegó a haber 910 enfermos ingresados en las 15 plantas del hospital. Todo el hospital era hospital COVID. Entonces, bueno, pues la cosa era bastante inmanejable. Y hemos desestimado a 3 pacientes para ECMO. El primer paciente vino desde la UBI de nuestro hospital. Es un paciente que en menos de 12 horas pasó de estar en su casa tranquilamente a estar en la UBI pronado, en 7 horas de prono y prácticamente muriéndose. Y la solicitud fue la de siempre. El paciente es inventilable. Si no se le pone una ECMO, se muere. Había serias dudas de una subinfección respiratoria. El paciente tenía creatinina de 2,3, noradrenalina, 64 años. Entonces decidimos que el paciente tenía poco margen en general, o poco margen para vivir, o poco margen para que la ECMO le supusiera una ventaja tan inmediata como que le permitiera vivir. Es decir, posiblemente el paciente, apurando el tratamiento médico, podía salir o no salir, pero la ECMO seguramente iba a interferir. No iba a interferir con la evolución fatal de la enfermedad, si es que iba a ser esa, porque ya digo que tampoco sabemos muy bien cómo van los pacientes. El segundo rechazo es una paciente llamada desde un hospital periférico de la Comunidad de Madrid, 62 años, paciente que ya llevaba 8 días en ventilación mecánica, pero asociaba historia de asma y de 2 bronquiectasias en el lóbulo medio derecho con varios episodios de infección, y que en este caso la paciente tenía una insuficiencia hipercápnica con 150 de PCO2 y un pH de 7. Nos pareció que quizá la cosa pues no era tampoco muy apropiado ponerlo. Y el tercer paciente también fue otra petición tras un traslado de otro hospital periférico de la Comunidad de Madrid. Este es el caso más doloroso, posiblemente un varón, 52 años, llevaba ya 9 días de ventilación mecánica y en los últimos 5 días digamos que se habían estado dando palos de ciego. Esos 5 días había pasado por 2 pronos, una dosis de tocilizumab, varios chupitos de bacilitinib, un ciclo de corticoides, es decir, que bueno, se estaba un poco tratando la cosa muy a ciegas y de forma o insuficiente o incompleta, y además le había aparecido una febrícula en las últimas 24 horas que hacía que la cosa, pues digamos que el paciente no daba muy buena sensación. Y pensaréis, bueno, estoy diciendo que el caso es, o los 3 casos parece que son casos ya muy pasados, y querréis saber qué ha ocurrido con los pacientes. Bueno, pues el primer paciente, tras pasarlo muy mal con su creatinina, con unas hipercalemias que no se hacían con ella, incluso estar varios días con terapia de exploración extrarrenal, a las 2 semanas, bueno, y 4 ciclos de prono, a las 2 semanas se le hizo una traqueo, se le puso en presión de soporte, se desconectó pocos días después y desde el jueves está decanulado y sentadito. La segunda paciente, repito, es inventilable, o se le pone una ECMO o se muere. Pues 3 días después, cuando se comprobó que la PCR era negativa, se le hizo una traqueo, inmediatamente pasó a soporte, en pocos días se desconectó y está en la planta desde este jueves y posiblemente a finales de esta semana la señora se puede ir de alta. Y el tercer paciente, que como decía es el caso más dramático, esa febrícula que llevaba en las últimas 24 horas, aparte de una mala evolución muy mala, muy tórpida, nos llamaron para decirnos que todos los cultivos que se le habían sacado el día antes previo al traslado eran positivos, hemocultivos, cultivo de secreciones bronquiales, un cultivo de orina. El paciente ahora mismo, además de su insuficiencia respiratoria, está con una consolidación de prácticamente todo el pulmón derecho y es el que posiblemente tenga peor pronóstico y bueno, no podemos saber qué va a ser de él, pero es el que peor pinta tiene. Pero como veis, nuestra experiencia, así como la positiva nos ha llamado un poco la atención, la negativa podría llamar la atención también de los espectadores o del público en general, pero desde luego es una palabra de aviso sobre esas frases lapidarias de es inventilable, si no se le pone la ECMO se muere. Y yo creo que lo que esta experiencia, aunque es cortita, demuestra, y sobre todo nos está demostrando el COVID, es que ni el ponerle a un paciente una ECMO le va a garantizar el vivir,
ni el no ponerle la ECMO le va a garantizar la muerte. Y en este caso, además, o en estos 3 casos, yo no estoy nada convencido de que si en estos 2 hubiéramos corrido y le hubiéramos puesto una ECMO, los pacientes estarían ahora en la planta. Porque ECMO, comorbilidad de la ECMO, anticoagulación, peor manejo del paciente. Y entonces, aunque nunca podemos saber por dónde iban a ir los pacientes, desde luego lo que está claro es que sin la ECMO han salido adelante. Y por tanto, aunque muchas veces no sabemos qué hacer, al final tenemos que pensar que las cosas no son fáciles, pero el buen criterio y el juicio clínico muchas veces es bastante más atinado que el hecho de salir corriendo. Es más fácil ir y poner una ECMO que el discutir y plantear una indicación. Pero yo creo que pensar las cosas muchas veces es bastante más positivo para los pacientes. Nos da más dolores de cabeza a nosotros, pero al paciente le sienta bastante mejor. Gracias, Enrique. Está claro que esta enfermedad nos está trayendo más dudas que certezas. ¿Algún comentario? Jordi, Daniel, José, ¿alguna pregunta? Yo quiero decir que al tercero hubiese acabado con ECMO venoso en nuestro hospital, el tercer paciente, el de los 52 años. Probablemente era el más complejo y el que tiene peor pronóstico, ¿no? Sí. Y es un paciente que con el ECMO posiblemente la infección que ahora tiene esa consolidación, porque no es la neumonía de su COVID, es una neumonía añadida bacteriana, posiblemente si el enfermo no sale adelante sea la que se lo lleve por delante. Y se lo habría llevado por delante con ECMO o sin ECMO. Era un paciente que llegaba muy poco definido y posiblemente, pues, yo diría que también acertamos, aunque la salida del paciente sea la que es. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario, José, del público? Sé que hay muchas preguntas, pero a lo mejor las dejamos para el final. Hay unas preguntas con respecto a la disponibilidad de máquinas y que eso puede hacer que si las indicaciones para el implante son más estrictas por tener poca disponibilidad. ¿Algún comentario al respecto? Evidentemente creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, ¿no? Ha sido la disponibilidad de máquinas. Seguro que, Jordi, ¿cómo habéis conseguido 24 aparatos? Sí, es una buena cuestión. Aquí hay 2 cosas. Primero, cómo las hemos conseguido y segundo, si el déficit de máquinas compromete la indicación. Aquí en nuestra experiencia, en ningún caso hemos desestimado ningún paciente por no tener máquinas. Cuando empezó la pandemia nos aumentó nuestra petición antes de que viniera aquí, estando en Italia, China, de sets. Esto ha pasado en toda Europa, en todo el mundo. Un déficit notable de material. Hicimos una compra express de máquinas y tuvimos la suerte de colaboración de centros de aquí de Barcelona, concreto Sant Pau y la clínica Tecnon, que amablemente, y quiero agradecerlo aquí públicamente, nos cedieron su máquina e incrementamos un número de máquinas igual a 4 en condiciones normales a un número de máquinas igual a 11. Tuvimos concomitantemente 10 pacientes. Pero a la pregunta de si esto ha comprometido o si eso modifica los criterios, la respuesta es no. Los criterios están modificados por parámetros que tienen impacto en la supervivencia potencial de estos pacientes, siendo muy cautos de sacar conclusiones de este seguro se va a morir, este seguro va a ir bien, si hubiéramos hecho esto va bien y tal, porque es una patología que no conocemos, es decir, no conocemos. Entonces, este sería mi comentario a tal efecto. No, en nuestro caso no ha habido limitación de aparatos y estoy de acuerdo con Jordi en que eso no debería comprometer la indicación, así como a lo mejor la disponibilidad de puestos de UBI sí ha comprometido otras indicaciones, pero en el caso de la ECMO, cuando el paciente ya está en UBI y ya ha recibido toda la terapia necesaria, el aparato aparece. Y creo que eso no ha debido ocurrir en casi ningún sitio. En nuestro caso, desde luego, no. José, ¿alguna otra cuestión? Otra cuestión respecto a la infección pulmonar, ya que una de las causas más frecuentes de deterioro respiratorio de los pacientes COVID es la sobreinfección pulmonar por todo el tratamiento inmunosupresor que se les da. Si una infección pulmonar activa se considera una contraindicación a la ECMO o no.
Buena pregunta, venga. Yo creo que podemos hablar de nuestra experiencia, ¿no? Filosofar sobre esto, o dar doctrina es fácil, pero ni tenemos tiempo ni deberíamos, ¿no? Entonces, desde luego, la experiencia nuestra, el paciente que he comentado que desestimamos y que ahora está infectado, tiene mala pinta. Y la paciente muerta, la única paciente fallecida de nuestra serie, que se implantó con 12 días ya de ventilación mecánica, ahí nos saltamos las contraindicaciones para que veáis que tampoco hemos sido tan estrictos o tan rigurosos como parecía, pero ya había tenido cultivos positivos de secreciones días antes, se le había retrasado la tráqueo por una broncorrea, al final se le hizo la tráqueo, y la limitación, aunque se le hizo pues por una mala mecánica pulmonar, con una complicancia menor de 20 y unas PIPs tremendísimas, pues el hecho de la infección pulmonar concomitante también hizo que se orientara hacia la limitación. Entonces, yo no me atrevería a decir si es una contraindicación en la neumonía o la infección pulmonar concomitante, pero desde luego da la sensación de que nuestros pacientes tienen muy mala pinta, con ECMO y sin ECMO. No sé lo que piensa Jordi, además como intensivista. Es una muy buena cuestión, Sin duda, paciente COVID infectado, peores resultados de paciente COVID sobreinfectado, me refiero a paciente COVID no sobreinfectado. Yo creo que hay que hilar muy fino. Hilar muy fino pasa por ver qué patógeno también genera la infección y la repercusión de esta infección. Si es una cuestión local, una neumonía, nos hemos puesto pacientes COVID con sobreinfecciones, la Klebsiella, Pseudomonas, y los hemos puesto en ECMO. Claro, si a mí me comentan un paciente COVID con largos días de ventilación mecánica y se asocia a una infección por Aspergillus, yo pienso que este paciente tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir ya por la infección de Aspergillus y además en el contexto de una patología COVID que, como hemos visto en todas las imágenes, pues son parénquimas pulmonares severamente afectados. Así que yo, como respuesta, no es una contraindicación absoluta, seguro que no, y relativa, hay que verlo en el contexto, pero hay que asumir, si tú lo pones en ECMO, de que ese paciente tiene menos probabilidad de sobrevivir. Muy bien, muchas gracias. Jordi, vosotros en el Valle de Brón sois uno de los centros que más experiencia tiene en ECMOs con COVID en Europa, creo que por detrás del St. Thomas de Londres y de algunos centros de París. ¿Por qué no nos haces una breve descripción de vuestros protocolos de ventilación ultraprotectora y protocolos de anticoagulación, etcétera? Porque hay muchas preguntas en el chat hablando sobre todo de protocolos de anticoagulación y de ventilación. Muy bien, te agradezco tus palabras. El número de ECMOs yo creo que no es un motivo de alegría. Yo creo que la alegría sería que ningún paciente COVID hubiéramos tenido que ponerlo en ECMO. Eso sí que hubiera sido una alegría. Y la alegría está cuando nos mandan fotos los pacientes haciendo vida relativamente normal en casa. Esto sí que es una alegría, ¿no? Pero sí, estamos entre los 5 primeros centros de Europa en número de ECMO. Eso es así. Entonces, bueno, empiezo hablando de la ventilación mecánica en ECMO, ¿no? Si vemos que es este perfil de paciente, pues esto es clave, ¿no? Lo que comentaba obviamente el manejo de la máquina es importante, pero es quizá más importante el manejo del paciente y en concreto del pulmón. Son estos patrones, un patrón, como veis, con una compliance muy baja. Entonces, este paciente hay que ventilarlo minimizando el mechanical power. Esto significa bajar el volumen tidal, bajar las presiones, bajar la frecuencia respiratoria, ser menos agresivo. Este pulmón, si tú lo ventilas con altos índices de volumen, presión, se va a inflamar más y va a ser muy difícil, imposible me dice, no hay nada, pero como decía Enrique, pero muy difícil recuperar, ¿no? Recordar que, y voy por el punto número 3, en ECMO venoso cambia un poco el veno arterial. Siempre y cuando el gasto cardíaco y la cifra de hemoglobina sean adecuados, lo habitual es que si hacemos reposo pulmonar, el paciente sature peri 90, en ocasiones 85, en ocasiones 82, y estamos tranquilos, siempre y cuando no haya hipoxia, que no es lo mismo que hipoxemia definida, entre otras cosas, por niveles de lactato normales. Es habitual el paciente venovenoso, esto no es solo en COVID, el paciente venovenoso en general, tolerar saturaciones bajas si no hay signos de hipoxia. En cuanto a la PIP óptima, es una quimera, intensivistas me están escuchando, es un tema utópico. Lo que sí hacemos es emplear el balón esofágico, es algo que hacemos y medimos la presión transpulmonar y ajustamos la PIP
este arma diagnóstica o evolutiva. De todas maneras, sea como fuere, niveles de PIB por debajo de 10 es muy, muy raro, ¿no? Entonces, que en pacientes en ECMO en general y en COVID en particular, pues tener niveles de PIB por debajo de 10 es raro, salvo que haya alteraciones de fugas aéreas, fístula broncopleural, etcétera, etcétera. Habitualmente pautamos ventilación, control presión, ponemos 10 centímetros de agua en reposo pulmonar, como digo, monitorizamos el volumen tidal diariamente y vamos viendo la evolución de estos pacientes. Con esto es un tema importante, que es el difícil reducirse el punto número 6, ¿no? Con estos pulmones y con eso quiero dar la enhorabuena al equipo del 12 de octubre, Enrique, porque a nosotros nos es imposible despertarlos de manera adecuada. Estos pulmones estimulan, hay mecanorreceptores pulmonares estimulados. A pesar de que tú normalices los gases, el paciente necesita aire. Necesita aire, es el reflejo de Herring-Breuer, son mecanorreceptores que activan el centro respiratorio y empiezan a respirar. Eso, aparte de dar problemas de flujo habitualmente, eso puede exacerbar la inflamación pulmonar. Así que ojo con despertar a los pacientes en fases iniciales con estos patrones radiológicos, en fases iniciales con estos patrones. Pero, como digo, nuestra serie son pacientes que han recibido mucha pseudoanalgo-relajación. Y esto es algo que me preocupa sobremanera porque es un peaje que los pacientes pagarán sin duda una vez salgamos de toda esta tormenta. El PSILI es lo que denomino lesión inducida por ventilación espontánea del paciente. Otro tema importante es que la ECMO no cura nada, la ECMO. De hecho, lo importante es curar al paciente, pero sí que es verdad que la ECMO nos permite elaborar maniobras diagnósticas terapéuticas que serían imposibles hacer si no estuviera en ECMO el paciente. Yo creo que las fibrobroncoscopias son muy importantes en nuestros pacientes. No solo un aclaramiento de secreciones que compartiréis conmigo, que son abundantes, espesas, algunas con restos hemáticos, etcétera, etcétera. Les viene bien ese aclaramiento de secreciones, sino también para un surveillance, una vigilancia microbiológica de estos pacientes. Ya se ha comentado, bueno, como causa de poner ECMO, pero también estos pacientes se pueden sobreinfectar. Y esto lo estamos viendo. Y es interesante hacer cultivos microbiológicos de Balibas para descartar infecciones. Ojo en estas fases finales de la pandemia, gérmenes multiresistentes. Y ojo con el Aspergillus. Siempre en este Balibas analizar galactomanano o otras pruebas derivadas para la búsqueda de Aspergillus. También buscar el citomegalovirus. Son pacientes en general inmunodeprimidos, sobre todo por la terapéutica que se les aplica. Y sería interesante también, como digo, identificar el citomegalovirus en la sangre. Pero ojo con estas fibros que estos pacientes tienen la mucosa respiratoria, el epitelio muy, muy inflamado. Y hemos visto muchas lesiones de vía aérea y con la fibro suelen sangrar o pueden sangrar. Así que minimizar la heparina antes de hacer la fibrobroncoscopia. Por último, como decía, el escáner. Estos pacientes, si no están en ECMO, los pacientes extremadamente hipoxémicos, nos pueden llevar al escáner. El ECMO nos permite llevarlos allí y descartar que haya presencia de neumotórax, tromboembolismo pulmonar, etcétera. Y algo que ha comentado el público de si es un indicador evolutivo de la enfermedad. La verdad es que no lo sé, lo pongo en interrogación. Por último, en este aspecto de la ventilación mecánica, quizá alguien del público esté pensando en el decúbito prono. Sería razonable, ¿no? En estos pacientes. Sin embargo, hay poco publicado sobre el uso de prono en ECMO en general y nada, obviamente, en COVID en particular. No está asociado, el colocar a un paciente en ECMO venoso, el prono no está asociado a una mejora de la compliance. Esta es la publicación más importante del grupo de publicación en francés. Esto se ve un poquito pequeño, pero se ve cómo la compliance, a pesar del cúbito prono y a lo largo del tiempo, no mejora. Y es razonable, ¿no? Porque es un paciente que el prono se ha aplicado antes del inicio de la ECMO. Entonces, sería, bueno, es razonable que no responda a esta maniobra de prono. Sí que es verdad que aquí es un detalle importante, el flujo de ECMO es constante. Esto quiere decir que si el prono se aplica por un personal entrenado, es seguro. Es decir, no vamos a decir el prono no, que si se sale la cánula, bueno, en principio si lo hace gente entrenada, pues es una maniobra segura. Anticoagulación, no me extraña que la gente tenga dudas, no me extraña.
es difícil, ¿no? La COVID-19 se asocia a coagulopatía, en forma sobre todo es un estado fundamentalmente protrombótico. De hecho, en nuestros pacientes, en 5 pacientes hemos tenido que cambiar el circuito. No está mal, por aumento del TAP, baja, ¿no? Una bajada de la gasometría post-oxigenador, etcétera, etcétera. También la presencia de fenómenos hemorrágicos, habitualmente relacionados con instrumentación, las traqueostomías, drenaje pleural, cirugía abdominal. Así que mejor posponerlas o intentar no hacerlas. Eso sí, si hay que hacerlas, se tiene que hacer. Es decir, la ECMO nunca tiene que jugar poco papel a la hora de, si el paciente necesita algo, se tiene que hacer. Eso sí, si se hace, asumir que esa guardia va a ser un desastre, va a estar sangrando e intentar minimizarlo. Quitar la heparina, subir el flujo de la máquina, siempre recordar por encima de 4 litros, al bajar la heparina, desmopresina, antifibrinolíticos, etcétera, etcétera. El tema de las traqueostomías, se ha comentado, lesiones de vía aérea, lo estamos encontrando en muchos pacientes, seguramente por esta inflamación epitelial que comentaba antes. De todo esto en la anticoagulación, seguramente nadie puede dar respuestas rotundas. Quizá la más rotunda es esta, que es imprescindible un protocolo que tiene que conocer todo el equipo, incluyendo enfermería, de ajuste de hemostasia y actuación por encima, cuando suceda sangrado. Por encima de si yo utilizo ACT, si yo utilizo TTPA ratio, si cada 8 horas, cada hora, etcétera, etcétera. Lo más importante es tener un protocolo y seguir ese protocolo. Nosotros, en este contexto de la pandemia, objetivo de ACT es ese que veis en la pantalla, quizá más a 200 que a 180 por este estado protrombótico y el resto de valores que veis. Si se para la heparina, recordar subir flujo de ECMO y chequeo frecuente del circuito post-transiluminación, yo creo que es básico, 2 veces al día como mínimo. También Jorge acerca del winning. Menuda pregunta, muy bien. Yo creo que hablo del winning de veno-venoso, que como veis es la estrategia más empleada. Yo creo que hay que partir de la base de que para pensar que un paciente está para hacer winning de ECMO tiene que haber una mejoría radiológica, una mejoría de la auscultación y una mejoría de la compliance. La auscultación incluida. También hay que auscultar a estos pacientes, no solo ver la máquina, sino también auscultarlos. Una vez esto lo tenemos razonablemente bien y tengo que decir que la mejoría radiológica que existe, esto pasa en el COVID. En el COVID, este es el paciente número 3, que es Nuria, que la que anulamos aquí. La paciente, fijaros, estaba hipoxémica, se paró durante 1 minuto y medio en la intubación, la encontramos en prono y con nítrico a tope, con una PAFI muy baja, la supinamos rápidamente, que anulamos. No tan rápido como las cifras que he visto de Dani del Belviche, 20 minutos, espectacular, veno arterial además. A día 3 teníamos esta mejoría radiológica discreta, día 5, que fue cuando la anulamos, una mejoría radiológica evidente, y este es a día 30, Nuria está en su casa actualmente. Es decir, es posible la mejora radiológica, es decir, no sabemos bien, no conocemos bien esta patología, pero tenemos casos que tiene una mejoría pasando por la ECMO, en este caso que es Nuria. Si una vez tenemos esta buena situación, el paso número 1 es subir los parámetros de ventilación mecánica. En este caso hay que monitorizar con el NIRS. Yo creo que el NIRS es un arma diagnóstica y evolutiva clave en la ECMO, bajo mi punto de vista. Nuestro protocolo está así, no solo veno arterial, sino también veno-venoso. En este caso el NIRS, la lógica es para que este volumen minuto aumentado no derive en hipocapnia y vasoconstricción cerebral, lo que bajaría el NIRS. Esto lo hemos visto en algún paciente. Le hacemos una gasometría, si hay mejoría significativa de PO2 y PCO2, significativa o no, eso da para mucho hablar. Estaríamos al punto número 3. Recordar aquí que lo primero que mejora es la PO2 habitualmente. Les cuesta más elevar la CO2 habitualmente. Pasaríamos a paso 3, haríamos el sweep flow, centros que bajan. Nosotros cerramos el sweep flow y monitorizamos la pulsoximetría y la saturación venosa. Aquí me paro también y lo destaco en rojo, porque este parámetro que así defino a la saturación de la sangre que entra en el circuito y, por tanto, al oxigenador. Yo creo que es un parámetro esencial. En veno-venoso te da una idea de la recirculación, en veno arterial es un buen parámetro de cómo está repartiendo el oxígeno a tu paciente. Y fijaros que la empleamos en el winning. Si paramos el sweep flow, si la saturación venosa baja mucho, por debajo de 60-65, ya volvemos a abrir el sweep flow. No esperamos a que baje la pulsoximetría, que baja bastante después. Sabemos que el reparto de oxígeno es suficiente y ese paciente necesita más días de reposo pulmonar.
De todas maneras, si todo está ok, pasaríamos al siguiente. Haríamos una gasometría, pasaríamos al siguiente punto. A veces cerramos el gas y estamos una guardia entera cuando tenemos dudas. Cerramos la guardia, quizá subimos un poco la pipa, ajustamos el ventilador, la guardia siguiente hacemos una gasometría. Si todo está bien, decanular. Claro, desde decanular mi recomendación es subir heparina, subir el flujo de la máquina por encima de 4 litros, parar la heparina y a las 3 horas quitar las cánulas, sin protamina. A poder ser, eso es lo que hacemos nosotros. Y de hecho, algunos de los pacientes, después hacemos compresión, al cabo de poco tiempo, los reiniciamos la anticoagulación. Algunos de ellos pues, lo necesitan por razones obvias, TEP, trombosis venosas, de dímero alto, etcétera. Y recomendación de hacer ecografía venosa de los puntos de inserción en todos los pacientes en ECMO. Después de la decanulación hay que evaluar y descartar que haya trombosis venosa, una incidencia que ronda el 35% o 40% en algunas series. El punto número 2, acelerar el weaning, lo hemos hecho en algún paciente, concretamente en un paciente que llevaba 20 días de ECMO, ya la ECMO al final le daba más problemas que beneficios, tenía un pelín, le faltaba un pelín para ser decanulado, tenía hipertensión pulmonar, le pusimos óxido nítrico, lo decanulamos y finalmente el paciente se decanuló con éxito y se pudo retirar el óxido nítrico. Es algo que en estos pacientes que llevan ya muchos días, que no sabes, esperas, le falta un toque, lo puedes poner un óxido nítrico y el prono. Aquí el prono sí que tendría algún papel en el paper de Papazian, lo explican bien. Papazian es más allá de 10 días. Yo creo que son, como dice Dani, son tiempos más largos de VV. A partir de un cierto punto, cuando la ECMO hace más daño que beneficio, puedes aplicar estas terapias para decanulación, para acelerar la decanulación. Por último, me pregunto por qué acerca de la malabsorción en ECMO, un tema muy interesante y a priori razonable, ¿no? En estado proinflamatorio, retirar las citoquinas de la sangre, muy razonable. Lo que pasa es que lo a priori luego en medicina y en ciencia en general te quedas y a veces lo quieres confirmar y no es así. Y de hecho a posteriori no podemos decir nada, ¿no? Según experiencia, porque son experiencias muy pocas, sobre todo en sepsis, y muy poca experiencia. Nosotros tenemos un caso, no puedo decir nada al respecto. No sé si le fue bien, no lo sé. Lo que sí es interesante es dónde conectar el CitoSorb y con qué dispositivo. Da para mucho y no quiero entrar. Y luego la pregunta es si tiene sentido administrar o poner al paciente o conectar el CitoSorb, un paciente que ha recibido tocilizumab.